¿Qué pasaría si todo lo que creemos sagrado estuviera construido sobre una mentira cuidadosamente diseñada? ¿Y si la historia que se nos repite cada año, en cada procesión, en cada misa, no fuera más que una versión manipulada, mutilada y reconstruida con fines que van más allá de lo espiritual? Baruch Spinoza, el filósofo maldito, el hereje expulsado, nos invita a mirar más allá de los símbolos, más allá de los dogmas, más allá de lo que nos han obligado a aceptar sin cuestionamiento. Hoy vamos a revelar algo que ha permanecido enterrado durante siglos bajo capas de fe, miedo y poder, el verdadero origen de la Semana Santa. ¿Y por qué la Iglesia nunca quiso que lo supieras? Antes de comenzar este viaje incómodo, provocador y profundamente transformador, te pido que dejes tu comentario abajo. ¿Crees que la religión te ha contado toda la verdad? ¿O hay algo que, desde siempre, nos han ocultado? Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Activa las notificaciones, deja tu me gusta y acompáñanos en esta travesía filosófica que puede cambiar para siempre tu percepción de lo sagrado. Baruch Spinoza vivió en un tiempo en el que pensar diferente era una condena. Nacido en Ámsterdam en 1632, fue excomulgado por su propia comunidad judía por atreverse a cuestionar los fundamentos mismos de la religión. No renegaba de Dios, sino de la imagen antropomórfica de un Dios que interviene, castiga y premia, que exige sacrificios y rituales. Para Spinoza, la verdadera divinidad era la naturaleza misma, el orden infinito del universo, que no necesita templos ni oraciones, sino comprensión. Su vida fue una larga búsqueda por liberar al ser humano de las cadenas del miedo religioso, y sus ideas, aunque silenciadas por siglos, siguen retumbando con fuerza en quienes se atreven a pensar por sí mismos. Y aquí es donde entra la Semana Santa. Cada año, millones de personas conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Las calles se llenan de pasos, incienso, cantos de lamento y penitentes. La narrativa oficial habla de redención, de sacrificio divino por los pecados de la humanidad. Pero hay algo más profundo, algo enterrado que pocos se atreven a investigar. El verdadero origen de estos rituales no es cristiano. De hecho, su raíz se hunde en tradiciones mucho más antiguas, oscuras y en muchos casos paganas. El mismo concepto del Dios que muere y resucita existía miles de años antes de Jesús de Nazaret. En la antigua Mesopotamia, el dios Tamuz moría cada año y descendía al inframundo para luego regresar y restaurar la fertilidad de la tierra. En Egipto, Osiris fue asesinado, despedazado y resucitado por Isis. En Grecia, Dionisio, el dios del vino, del éxtasis y del renacimiento, también moría simbólicamente y regresaba con la primavera. Estas figuras comparten un patrón: la muerte, el descenso y el renacimiento. ¿Casualidad? Spinoza diría que no existen las casualidades, sino causas que aún no comprendemos. Y una de esas causas, según su visión determinista, es el deseo humano de encontrar sentido en el sufrimiento. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, no lo hizo destruyendo completamente las creencias anteriores. Al contrario, muchas veces las adaptó, las disfrazó, las integró bajo nuevos nombres. Lo que hoy llamamos Semana Santa fue, en parte, una apropiación simbólica de antiguas fiestas agrícolas y rituales de fertilidad. El Viernes Santo no es más que el eco de sacrificios antiguos al dios de la cosecha, y la resurrección del domingo es el reflejo de un ciclo natural, el eterno retorno de la vida tras la muerte. El dolor, la sangre, la redención, todos son símbolos poderosos que han sido utilizados por sacerdotes, reyes y emperadores para controlar a las masas a través de la emoción, no de la razón. Spinoza comprendía que la religión institucionalizada no busca liberar al ser humano, sino domesticarlo, y por eso fue peligroso. Porque al decir que Dios es naturaleza, que todo lo que existe es una sola sustancia infinita, que no actúa por capricho, sino por necesidad, desmanteló el poder de quienes se hacían intermediarios entre el cielo y la tierra. Según Spinoza, el verdadero pecado no es desobedecer un mandato divino, sino vivir sin entender las leyes que rigen la realidad. Y la ignorancia, esa que se alimenta con dogmas, ritos vacíos y promesas de salvación futura, es la herramienta más eficaz del poder religioso. Si observamos la Semana Santa desde esta óptica, lo que descubrimos es que no se trata de una celebración espiritual en esencia, sino de una estructura simbólica diseñada para mantener el orden social. ¿Quiénes cargan las cruces? Los pobres. ¿Quiénes observan desde los balcones? Los poderosos. ¿Quiénes sufren y se arrodillan? Las mayorías.
¿Y quiénes interpretan los textos sagrados? Una élite. El sufrimiento es romantizado, la muerte es glorificada y la obediencia se convierte en virtud. Todo ello en nombre de una fe que, al parecer, ha olvidado su verdadero origen. Y mientras millones caminan descalzos, se flagelan, lloran frente a estatuas de madera, nadie se pregunta, ¿de dónde vienen realmente estos rituales? ¿Quién decidió que debíamos revivir año tras año la misma escena de tortura y sacrificio? ¿Por qué el dolor se ha convertido en sinónimo de santidad? Spinoza nos empuja a cuestionar, a no aceptar sin entender, a sospechar de todo lo que apela al miedo y la culpa. La Iglesia, desde sus inicios, ha sabido manipular símbolos. Tomó fechas, lugares, relatos y los rediseñó para construir una narrativa coherente que pudiera sustituir a los antiguos dioses. La Semana Santa, en este contexto, es una obra maestra de adaptación, pero no es divina, es política, es cultural, es una herramienta. Y aquí es donde el pensamiento de Spinoza se vuelve más urgente que nunca, porque él no nos invita a destruir la religión, sino a liberarla de sus cadenas, a ver en los símbolos no verdades absolutas, sino expresiones humanas de una necesidad profunda, comprender nuestra existencia. Pero, ¿qué pasa cuando esa necesidad es manipulada? ¿Qué ocurre cuando las emociones son utilizadas para perpetuar estructuras de poder? Cuando el sufrimiento se convierte en espectáculo, la fe se convierte en obediencia. Y cuando el rito se transforma en costumbre, la verdad pierde su fuerza. La Semana Santa, con toda su pomposidad, con su música fúnebre y sus imágenes cargadas de dolor, no es solo una conmemoración, es una reafirmación del orden establecido. Es el recordatorio anual de que el sacrificio es necesario, que el dolor purifica, que alguien tuvo que morir por ti y que tu deuda espiritual jamás se salda del todo. Baruch Spinoza diría que esa idea es peligrosa, porque impide al ser humano reconocer su verdadera libertad, la de entender el porqué de su existencia sin depender de relatos que se imponen desde fuera. Él sostenía que el miedo es la raíz de toda superstición, y que donde hay miedo, no puede haber comprensión. La religión, cuando se basa en la amenaza de castigo y la promesa de recompensa, deja de ser un camino hacia la verdad para convertirse en un instrumento de dominación. Muchos creen que criticar la Semana Santa es blasfemar, pero lo verdaderamente blasfemo es vivir repitiendo símbolos cuyo origen se desconoce, cuya finalidad ha sido desvirtuada y cuya utilidad actual es mantener una estructura jerárquica donde unos interpretan y otros obedecen. Spinoza, al rechazar la idea de un Dios que actúa según deseos humanos, también rechazó la noción de que ciertas fechas tengan un carácter mágico. Según él, nada en el universo ocurre porque sí, ni por mandato divino, ni por voluntad de un clero. Todo sigue un orden causal. Y si la Semana Santa existe, es porque fue útil para quienes supieron canalizar las emociones colectivas en beneficio del poder. Miremos con detenimiento. ¿Qué otra festividad mueve tal cantidad de personas a nivel emocional? ¿Qué otra ceremonia logra sincronizar a millones en un mismo estado de ánimo, cada año, sin falta? El impacto de este ritual no es casual. Es el resultado de siglos de diseño simbólico, de siglos en los que la religión supo aprovechar los antiguos ritos agrícolas, los ciclos naturales y las emociones humanas más profundas, el miedo a la muerte, la necesidad de redención, el anhelo de justicia. Pero si entendemos, como Spinoza proponía, que todo lo que somos está determinado por causas naturales, y no por el pecado ni la voluntad divina, entonces la historia de la Semana Santa adquiere otro matiz. El sacrificio de Jesús, en lugar de ser visto como un acto místico, puede interpretarse como la expresión última de un sistema que necesitaba sangre para legitimarse. Porque en toda estructura de poder, el martirio siempre cumple una función. El mártir se convierte en símbolo, el símbolo en doctrina y la doctrina en ley. Y así, con una sola muerte, se construye un imperio de significados que regula las conciencias. Spinoza veía en la historia un campo de interpretación racional. Para él, la Biblia debía leerse como cualquier otro texto antiguo, con análisis, con sentido crítico, con conocimiento del contexto, no como palabra literal de un Dios que escribe desde los cielos, sino como el reflejo de una cultura que intentaba explicarse a sí misma. Bajo esa luz, los evangelios no son relatos milagrosos, sino narrativas simbólicas que cumplieron una función en su tiempo y lugar. Y si analizamos los relatos de la pasión desde esta óptica, descubrimos contradicciones, omisiones y elementos extraídos directamente de tradiciones previas. La figura del cordero sacrificado, por ejemplo, proviene del ritual judío de la Pascua, que ya existía siglos antes de Jesús.
La entrada triunfal en Jerusalén recuerda los ritos de coronación de reyes antiguos. La crucifixión, como castigo romano, era habitual y pública. Nada en el relato es único, pero todo ha sido elevado al nivel de dogma, protegido por el tabú, blindado por la fe. Y eso, para Spinoza, era inaceptable, porque lo que no puede ser cuestionado no puede ser verdadero. Él creía que la razón es la única herramienta que puede liberarnos de las cadenas del error, y que si una creencia necesita prohibir la duda para sostenerse, entonces no se trata de una verdad, sino de una construcción de poder. No es coincidencia que los regímenes autoritarios, a lo largo de la historia, hayan fomentado festividades religiosas. Porque cuando se entrena al pueblo para llorar colectivamente, para arrodillarse al mismo tiempo, para aceptar el sufrimiento como necesario, entonces ese pueblo no se rebela, no cuestiona, no exige, simplemente asume su lugar en el drama eterno de la salvación y se resigna a esperar un paraíso que siempre está por venir, pero nunca llega. Spinoza propone lo contrario, que el paraíso es el entendimiento, que la libertad no está en esperar, sino en conocer, que la divinidad no está en el cielo, sino en la estructura misma del universo, en la lógica invisible que une todas las cosas, y que cuando comprendemos esa lógica, dejamos de temer, dejamos de odiar, dejamos de someternos a narrativas diseñadas para anestesiar nuestra conciencia. La Semana Santa, entonces, no es una verdad revelada, es una obra de arte, una pieza teatral de gran escala, construida con elementos de culturas anteriores, rediseñada para mantener vigente una religión institucional que se ha beneficiado de la repetición. La sangre de Cristo, la cruz, el sudario, el sepulcro, todos son símbolos, potentes, sí, emocionales, sin duda, pero no sagrados en sí mismos, sagrados porque hemos decidido tratarlos como tales, y esa decisión no fue libre, sino inducida por siglos de adoctrinamiento. ¿Es posible rescatar algo auténtico en medio de todo esto? Spinoza diría que sí, pero no en la forma, no en la procesión, ni en el incienso, ni en los rezos memorizados. Lo auténtico está en el impulso humano por entender su lugar en el cosmos, en la búsqueda sincera de sentido, en la capacidad de mirar el sufrimiento sin idealizarlo y la muerte sin temor, porque solo quien comprende la necesidad de todo lo que ocurre puede liberarse del dolor inútil. Y quizás eso sea lo más peligroso que Spinoza enseñó, que el sufrimiento no nos hace mejores, que el sacrificio no nos redime, que solo el conocimiento transforma, y que mientras sigamos repitiendo rituales sin cuestionar su origen, seguiremos siendo esclavos de una historia escrita por otros para controlar nuestras emociones. Pero si nos atrevemos a mirar el velo, a cuestionar lo incuestionable, a seguir las pistas que la historia ha dejado enterradas, quizás descubramos que la Semana Santa no es lo que parece, que su origen es mucho más antiguo, mucho más simbólico y mucho más humano de lo que nos han contado, y que entenderlo es el primer paso para recuperar nuestra libertad interior. Pero ¿por qué es tan difícil aceptar que la historia que nos contaron puede estar incompleta? ¿Por qué el solo hecho de plantearlo despierta tanta resistencia emocional, tanto enojo, tanto miedo? La respuesta, desde Spinoza, es simple, porque el ser humano prefiere la comodidad de una ilusión a la incomodidad de una verdad sin adornos, y no porque sea débil, sino porque ha sido condicionado así desde la infancia. Desde el primer día se nos enseñó a obedecer antes de comprender, a memorizar antes de razonar, a aceptar antes de preguntar. Y la Semana Santa, como ritual repetido año tras año, graba en lo más profundo de nuestra conciencia una serie de emociones muy específicas: culpa, gratitud, dolor, esperanza. Es un entrenamiento emocional. Nos hace llorar por alguien que no conocimos, nos hace sentirnos culpables por algo que no hicimos, nos hace agradecer por un sacrificio que nunca pedimos. Y todo eso, sin que nadie lo diga abiertamente, nos sitúa en una posición de dependencia de una figura redentora, de una institución que la representa, de un calendario que dicta cuándo sufrir y cuándo celebrar. Spinoza alertaba contra este tipo de estructuras. Decía que todo sistema que se basa en la ignorancia y en las pasiones es, inevitablemente, opresivo, porque una mente confundida es fácilmente manipulable, y una emoción mal dirigida puede ser el arma más poderosa para mantener al pueblo bajo control. Por eso, la crítica de Spinoza a la religión de su época no era un ataque a la espiritualidad, sino a la manipulación que se hacía de ella. Ahora bien, si nos alejamos por un momento de los relatos oficiales y exploramos las raíces paganas y sincréticas de la Semana Santa, encontramos huellas reveladoras.
Por ejemplo, el concepto de resurrección ya estaba presente en los mitos de Osiris en Egipto, de Tamuz en Babilonia, de Dionisio en Grecia. Todos ellos, dioses que mueren y renacen. Todos ellos, asociados con los ciclos agrícolas, con la primavera, con el renacer de la naturaleza. Jesús no es el primero ni el único, es parte de una tradición simbólica milenaria que fue adoptada, reinterpretada y finalmente canonizada por el cristianismo. Las fechas de la Semana Santa, que cambian cada año, no se basan en un calendario estrictamente histórico. Se determinan según la luna llena después del equinoccio de primavera, siguiendo patrones astronómicos antiguos. ¿Y por qué esto es importante? Porque muestra que el calendario cristiano aún conserva la estructura de los antiguos rituales solares y lunares. La religión que se nos presentó como nueva, como revelada, es en realidad una adaptación, una relectura, un reciclaje de símbolos ancestrales. Spinoza no se sorprendía ante estas revelaciones. Para él, era evidente que la religión evolucionaba como cualquier fenómeno humano, por necesidad social, por interés político, por impulso emocional, y que aquellos que entendieran ese mecanismo podrían liberarse del miedo, porque no se trata de destruir la religión, sino de comprenderla, de verla como un producto cultural, y como todo producto, tiene un origen, una función y un contexto. La cruz, por ejemplo, no fue un símbolo cristiano desde el inicio. Durante los primeros siglos, los seguidores de Jesús no usaban la cruz como emblema. Era un símbolo demasiado asociado al castigo, a la humillación pública. Fue mucho después, cuando el cristianismo se institucionalizó, que se resignificó como un ícono de redención. La cruz dejó de ser un instrumento de tortura y pasó a ser un estandarte. Pero esa transformación no fue espontánea, fue política, y así ocurrió con muchos otros elementos: la corona de espinas, el cáliz, el pan y el vino, el lavatorio de pies. Cada símbolo fue seleccionado, reinterpretado y cargado de una intención. No eran simples recuerdos de un evento pasado, sino herramientas para construir un relato coherente, poderoso y útil para consolidar una comunidad unificada bajo una misma emoción: la deuda. Porque en el fondo, el mensaje implícito de la Semana Santa es este: alguien murió por ti, y tú, por tanto, estás en deuda, no con Jesús, sino con quienes lo representan, con la Iglesia, con su doctrina, con su visión del mundo. Es una deuda emocional, moral, espiritual, una deuda que no se puede pagar con dinero, pero que se paga con obediencia, con fe ciega, con silencio ante la duda. Spinoza, expulsado de su comunidad por pensar distinto, sabía muy bien lo que costaba romper con esos relatos. Sabía que cuestionar no solo incomodaba a los poderosos, sino también a los creyentes, porque quien se aferra a una creencia no lo hace por maldad, sino por necesidad, porque el relato ofrece consuelo, identidad, pertenencia, pero también puede ser una jaula dorada. Y él proponía salir de esa jaula no con violencia, no con burla, sino con claridad, con comprensión, con la serenidad de quien entiende que todo tiene una causa, incluso nuestras creencias más arraigadas. Que la Semana Santa, en lugar de ser un misterio sagrado, es un fenómeno cultural, histórico y emocional profundamente humano, y que solo viéndola con nuevos ojos podemos decidir qué conservar y qué transformar. Porque sí, hay belleza en los ritos, hay poesía en la liturgia, hay arte en las procesiones, pero todo eso pierde sentido si no se acompaña de conciencia, de una mente que observa y no solo repite, de un corazón que siente, pero que también piensa. Y esa es la invitación más profunda de Spinoza: no creer por creer, sino entender para vivir con plenitud. La Iglesia, en sus versiones más conservadoras, teme a este tipo de pensamiento, porque es peligroso, porque empodera, porque libera, pero el peligro no está en la duda. El verdadero peligro está en vivir sometido a una historia que no elegimos, que no cuestionamos y que repetimos como si fuera la única posible, y no lo es. Hay otras formas de comprender la vida, la muerte, el dolor, la esperanza, otras formas que no necesitan mártires ni culpas heredadas ni castigos eternos, formas que se basan en el entendimiento de las emociones, en el conocimiento de la naturaleza, en la aceptación de que somos parte de un todo que no juzga ni perdona, sino que simplemente es. Y en ese ser, en ese flujo ininterrumpido de causas y efectos, está la verdadera divinidad según Spinoza, una divinidad sin rostro, sin trono, sin cielo, pero con una lógica tan perfecta que asombra, una divinidad que no exige sacrificios, sino comprensión, que no manda profetas,
sino que se expresa en las leyes de la realidad, que no castiga ni premia, sino que se revela a quien se atreve a pensar por sí mismo. Y si aplicamos esa visión a la Semana Santa, todo cambia. Ya no es una deuda eterna, sino una construcción cultural. Ya no es un sacrificio mágico, sino una historia con causas humanas. Ya no es un dogma intocable, sino una oportunidad para despertar. Pero despertar duele. Duele porque obliga a mirar el mundo sin filtros, sin mitos, sin la anestesia del ritual. Y cuando uno se atreve a ver la Semana Santa desde esta nueva óptica, ya no es posible volver atrás. El velo cae, la emoción se transforma. Y surge una pregunta inquietante. ¿Por qué la Iglesia nunca nos contó esto? Spinoza habría respondido sin vacilar. Porque contar la verdad debilita el poder de la institución. Porque una persona libre que comprende ya no necesita intermediarios entre ella y lo divino. Porque cuando uno entiende que Dios no está en un altar, sino en cada rincón de la existencia, ya no se arrodilla ante hombres, sino que se eleva con la razón. La Semana Santa, tal como la conocemos hoy, es un producto del poder, un diseño cuidadosamente elaborado a lo largo de los siglos. No fue siempre así. En sus orígenes, el cristianismo era una secta marginada, perseguida, sin templos, sin liturgia oficial, sin procesiones. Era un grupo de disidentes, de soñadores, de místicos, pero cuando la Iglesia se convirtió en una institución del Estado, todo cambió. Necesitaban símbolos fuertes, fiestas que unieran al pueblo, emociones comunes que garantizaran obediencia. Fue entonces cuando la pasión de Cristo se convirtió en el corazón del relato. Su muerte no era solo un evento trágico, sino el punto de anclaje emocional de toda la doctrina. Un hombre perfecto, inocente, torturado por los pecados del mundo. ¿Qué mejor imagen para despertar culpa, devoción, miedo y sumisión? ¿Qué mejor historia para imponer una estructura jerárquica donde unos pocos interpretan la voluntad de Dios y los demás obedecen? Pero Spinoza, con su mirada implacable, desarma esa narrativa. Para él, Dios no necesita mártires. No hay pecado original. No hay necesidad de sacrificio. Todo lo que existe, existe por necesidad de la naturaleza misma. El universo no actúa por castigo ni por recompensa, sino por leyes inquebrantables. Y la emoción humana no debe ser manipulada por instituciones, sino entendida por la razón. Cuando comprendemos eso, la Semana Santa deja de ser una cadena emocional y se convierte en un espejo. Un espejo donde podemos ver lo que somos y lo que hemos sido. Un espejo que nos devuelve la imagen de una humanidad que ha buscado sentido en el dolor, identidad en el sufrimiento, redención en la sangre. ¿Pero acaso no hay otras formas de encontrar sentido? Spinoza afirmaba que el conocimiento claro y distinto de la realidad produce alegría, no culpa, que el entendimiento de nuestras emociones es el primer paso hacia la libertad y que ninguna institución debe monopolizar la verdad. En ese sentido, su propuesta es radical: no abolir la religión, sino trascenderla, no destruir los símbolos, sino comprenderlos desde una nueva conciencia. Tomemos, por ejemplo, el acto de cargar una cruz en una procesión. Para muchos es un gesto de fe, de penitencia, de devoción, pero ¿cuántos comprenden el origen de ese gesto? ¿Cuántos se preguntan por qué repiten ese sufrimiento una y otra vez? ¿No es acaso una forma de perpetuar el dolor como forma de identidad? ¿Y si en lugar de cargar la cruz como castigo, la lleváramos como símbolo de transformación? Spinoza nos invitaría a reinterpretar cada símbolo, a dejar de repetir sin cuestionar, a ver en la cruz no un objeto de tortura, sino la metáfora de un proceso interno, la muerte del ego, del miedo, de la ignorancia, y el renacer de una mente libre, de un espíritu lúcido, de un corazón que actúa no por temor, sino por comprensión. La religión, en manos del poder, se convirtió en un teatro bien armado, con fechas, vestuarios, personajes y una narrativa que se repite cada año. Pero al igual que cualquier obra teatral, su impacto depende de la disposición del público. Si el espectador asiste con conciencia crítica, el guión ya no lo domina, lo analiza, lo comprende, lo trasciende, y eso es lo que más teme la estructura eclesiástica: un creyente consciente. Porque un creyente consciente ya no es un súbdito, sino un ser pensante. Ya no necesita confesores, sino conocimiento. Ya no teme al infierno, porque ha comprendido que el infierno es la ignorancia. Y ya no ruega por salvación, porque entiende que la salvación no es un regalo, sino una comprensión profunda de la realidad. Por eso, la Semana Santa, en su forma actual, no puede cambiar. Está diseñada para impedir ese despertar, para encerrar al creyente en una rueda emocional interminable, para hacer del dolor una virtud,
de la obediencia una necesidad, de la duda un pecado. Y sin embargo, esa misma rueda puede ser el punto de partida hacia la liberación, si se observa con otros ojos. Ojos que se atreven a ver más allá de los dogmas. Ojos que preguntan, ¿quién escribió esta historia? ¿Quién decidió qué recordar y qué olvidar? ¿Por qué ciertos evangelios fueron aceptados y otros condenados al olvido? ¿Qué motivaciones había detrás de cada concilio, cada reforma, cada símbolo que hoy veneramos? Spinoza respondía sin temor. Detrás de cada dogma hay una estructura de poder. Detrás de cada rito, una necesidad de control. Y detrás de cada resistencia al pensamiento libre, el miedo. Miedo a perder autoridad. Miedo a que el individuo descubra que puede vivir con ética, con profundidad, con sentido, sin necesidad de intermediarios. Eso no significa vivir sin espiritualidad. Todo lo contrario, significa vivir con una espiritualidad libre, honesta, profunda. Una espiritualidad que no necesita amenazas ni promesas, sino comprensión. Que no basa su fuerza en milagros, sino en la belleza del orden natural. Que no exige fe ciega, sino reflexión constante. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que Jesús realmente quiso enseñar, que el reino de Dios no está en el templo, ni en el futuro, ni en manos de otros. Está dentro de nosotros, en la capacidad de amar sin miedo, de actuar con justicia sin necesidad de premios, de vivir con verdad, aunque cueste. Pero ese mensaje, simple y revolucionario, fue silenciado, reemplazado por uno más útil al poder. La cruz de madera reemplazó al mensaje de liberación interior. El rito sustituyó a la experiencia directa. La culpa ocupó el lugar de la alegría. Y así, durante siglos, la Semana Santa fue usada como un instrumento de domesticación espiritual. Pero ese ciclo puede romperse, no desde la violencia ni desde el rechazo ciego, sino desde la comprensión profunda, desde el despertar, desde la valentía de mirar la historia y preguntarse, ¿qué me están ocultando? ¿Qué puedo descubrir por mí mismo? Y ahí es donde empieza el verdadero viaje, un viaje que no necesita iglesias ni procesiones, sino verdad. Una verdad que, aunque incómoda, es el único camino hacia la libertad interior. Pero incluso cuando uno abre los ojos a esta nueva forma de ver la Semana Santa, no es fácil liberarse del peso de la tradición. La memoria colectiva es poderosa. Durante siglos, se ha repetido la misma historia, se ha inculcado el mismo dolor, se ha glorificado el mismo sufrimiento, y ese eco persiste en el alma. ¿Cómo romper con todo eso sin sentir culpa? ¿Cómo cuestionar sin parecer hereje? Spinoza lo vivió en carne propia. Fue expulsado de su comunidad, condenado al silencio, y todo por atreverse a pensar, por mirar la religión no como una verdad revelada, sino como un fenómeno humano, moldeado por las pasiones, el miedo y el deseo de poder. Y sin embargo nunca odió la religión, solo exigía que fuera comprendida con la misma claridad con la que estudiamos las estrellas o las leyes de la naturaleza, porque solo cuando entendemos algo, podemos relacionarnos con ello de forma libre. Y la Semana Santa necesita ser entendida, no como una obligación religiosa, sino como un reflejo de nuestra historia emocional. ¿Por qué seguimos glorificando la sangre, el castigo, el sacrificio? ¿Por qué no celebramos la vida, la comprensión, la libertad? Cada imagen de Cristo ensangrentado, cada flagelación pública, cada procesión donde los rostros se deforman por el dolor, nos remite a una forma antigua de espiritualidad, la espiritualidad del miedo, esa en la que Dios observa desde las alturas, juzga cada acción y exige penitencia. Pero en la visión de Spinoza, ese Dios no existe. No hay un juez supremo castigando desde afuera, hay una red infinita de causas y efectos. Y dentro de esa red, nosotros somos parte de la naturaleza, no esclavos de un decreto divino. La ética de Spinoza no se basa en obedecer mandamientos impuestos, sino en comprender la necesidad interna de cada acción, en ver que el mal no es algo que deba castigarse, sino algo que debe entenderse, que el dolor no es una moneda para comprar redención, sino una señal de que algo en nosotros aún no ha sido iluminado por la razón. Entonces, ¿qué pasaría si la Semana Santa fuera resignificada desde esta perspectiva? Si en vez de conmemorar el dolor, nos reuniéramos a estudiar las causas del sufrimiento, si en vez de repetir escenas de castigo, habláramos del poder de la comprensión, si en vez de cargar una cruz de madera, cargáramos con la responsabilidad de conocernos a nosotros mismos. Claro, eso no llenaría plazas ni movería multitudes en trance, no habría lágrimas colectivas ni demostraciones masivas de fe, pero habría algo más profundo, habría transformación, porque cuando uno comprende, deja de repetir, cuando uno ve con claridad,
Ya no necesita símbolos externos. Y cuando uno deja de temer, empieza a ser verdaderamente libre. Y es ahí donde Spinoza se vuelve subversivo, no porque quiera destruir la religión, sino porque propone una religión de la inteligencia. Una espiritualidad que no necesita altares, sino lucidez, que no se transmite por tradición, sino por experiencia directa, que no depende de dogmas, sino de la observación clara del mundo. En ese sentido, su propuesta es también una crítica al rol que la Iglesia ha jugado a lo largo de la historia, un rol que muchas veces ha impedido el crecimiento individual en nombre de una verdad absoluta, que ha censurado preguntas, sofocado pensamientos, demonizado la duda. Y todo eso, en nombre del mismo Dios que, según Spinoza, se manifiesta en la razón, en la armonía natural, en la capacidad humana de pensar libremente. El problema, entonces, no es la fe. Es el uso de la fe como instrumento de control. No es la espiritualidad, sino su explotación para mantener estructuras de poder. No es la Semana Santa en sí, sino su uso como ritual emocional que impide la reflexión. Y sin embargo, ahí está también la posibilidad de redención, porque cada tradición, por más manipulada que esté, guarda en su núcleo una chispa de verdad. Una chispa que puede encenderse si la miramos con otros ojos, si la despojamos de sus cadenas simbólicas y la enfrentamos con honestidad. ¿Qué es realmente la pasión? ¿Una historia literal o una metáfora de la condición humana? ¿Un drama histórico o una representación del proceso de despertar? ¿Una condena o una invitación a trascender? Spinoza nos daría una respuesta clara. No importa lo que ocurrió, sino lo que podemos aprender. No importa si fue real o simbólico. Lo importante es cómo usamos esa historia. Si la usamos para repetir el sufrimiento, no hemos entendido nada. Si la usamos para despertar, entonces todo tiene sentido. Y ese despertar no es cómodo, porque nos obliga a revisar todo lo que creemos, a mirar con desconfianza las estructuras que hemos heredado, a preguntarnos si la culpa que sentimos es genuina o impuesta, si nuestra idea de redención es auténtica o aprendida. Y en esa revisión, muchas certezas se desmoronan. Pero también se abre un nuevo horizonte, uno donde Dios no es un ente distante, sino la totalidad del ser, donde no hay castigos eternos, sino consecuencias naturales, donde la ética no se impone por miedo, sino que nace de la comprensión, donde la Semana Santa puede dejar de ser una escenografía del dolor y convertirse en un camino hacia la sabiduría. Para eso, sin embargo, hay que tener valor, el mismo valor que tuvo Spinoza al enfrentar el exilio y la soledad, el valor de pensar por uno mismo, de sentir sin filtros, de vivir sin mentiras, porque solo desde ese lugar es posible una espiritualidad auténtica, una que no necesita ser proclamada, porque se vive en cada acto, en cada pensamiento, en cada relación. Y quizás ahí está el secreto mejor guardado de la Semana Santa, que el verdadero sacrificio no es el de un hombre crucificado hace 2000 años, sino el de cada uno de nosotros cuando decidimos dejar atrás la ignorancia, el miedo y la repetición ciega, para abrazar la verdad, aunque duela. Y esa verdad no es un dogma, es una experiencia, una transformación interior, un renacer sin resurrección mágica, pero con una claridad que ilumina todo. Spinoza no prometía salvación, prometía comprensión, y eso, en un mundo de símbolos vacíos y emociones manipuladas, es más revolucionario que cualquier milagro. Y mientras más profundizamos, más notamos cómo esa comprensión propuesta por Spinoza no es solamente un ejercicio filosófico, sino una urgencia existencial. Porque vivir en la ignorancia de las causas es vivir en la esclavitud de las emociones. Y eso es, en esencia, lo que muchas formas de religiosidad han perpetuado durante siglos, un estado de dependencia emocional que impide a los individuos madurar espiritualmente. La Semana Santa, en su forma tradicional, repite ese patrón. Nos pone en el lugar del penitente, del culpable, del ser que necesita redención. Y al hacerlo nos aleja del verdadero poder que habita en nosotros, la capacidad de entendernos, de transformarnos, de actuar desde el conocimiento y no desde la culpa. Spinoza jamás fue indiferente al sufrimiento humano, pero sabía que el dolor, por sí solo, no redime a nadie, que solo cuando comprendemos por qué sufrimos, ese dolor se convierte en conocimiento, y que mientras lo veneramos, lo repetimos. Es por eso que la imagen del Cristo ensangrentado, en lugar de liberarnos, nos mantiene atrapados en una idea arcaica de espiritualidad. ¿Por qué seguir glorificando el sufrimiento como si fuera el único camino hacia lo divino? ¿No es acaso más divino el entendimiento? ¿No es más sagrada la lucidez que el castigo? Spinoza diría que sí,
que cuanto más comprendemos las leyes que rigen nuestras emociones, más nos acercamos a la verdadera libertad. Y eso incluye comprender cómo ciertas instituciones han manipulado nuestras emociones para su propio beneficio. La Iglesia, durante siglos, ha sabido canalizar el dolor humano, lo ha convertido en rito, en teatro, en espectáculo espiritual, y en ese proceso ha creado una narrativa donde el ser humano es débil, pecador, indigno, y solo a través del sacrificio extremo, de otro, no de uno mismo, puede aspirar a ser aceptado por un Dios lejano. Pero ¿y si ese Dios no es lejano? ¿Y si no está esperando nuestra penitencia sino nuestra claridad? ¿Y si no exige sangre, sino coherencia? Spinoza proponía un Dios que no necesita iglesias, ni santos, ni mártires, un Dios que se manifiesta en cada causa natural, en cada pensamiento lógico, en cada emoción entendida. No hay milagros en su visión, solo conocimiento, y en ese conocimiento, una libertad más real que cualquier paraíso prometido. Entonces, si miramos la Semana Santa desde esa perspectiva, la pregunta ya no es qué ocurrió hace 2000 años, sino qué está ocurriendo ahora, qué repetimos sin pensar, qué emociones hemos normalizado como espirituales, cuántas lágrimas derramamos cada año sin entender de dónde vienen realmente. La clave está en dejar de mirar hacia afuera, dejar de proyectar salvación en figuras externas, dejar de buscar redención en el sacrificio de otro y comenzar a mirar hacia adentro, hacia las cadenas que nos mantienen atados, miedo, culpa, ignorancia. Spinoza enseñaba que todo lo que ocurre por necesidad. No hay castigo ni premio, solo causas y efectos. Y si nuestra espiritualidad se basa en evitar el castigo y buscar el premio, entonces no es espiritualidad, es miedo disfrazado, es comercio emocional. Y eso es exactamente lo que muchas veces ha sido la religión organizada. Pero hay una salida, y no es destruir la religión ni renegar del pasado, es comprenderlo, transformarlo desde dentro, usar su lenguaje, pero darle otro contenido, elevar el símbolo hacia una nueva comprensión, porque incluso las procesiones, las imágenes, los cantos, pueden ser resignificados. No tienen que ser cadenas, pueden ser espejos, pueden convertirse en rituales de despertar, si quienes los practican lo hacen con conciencia. Eso, claro, no le interesa a una estructura que necesita la repetición para sobrevivir, que necesita que el creyente sienta que necesita ser salvado, que lo mantenga en la culpa, que repita oraciones sin entenderlas, que acepte sin cuestionar, que no piense. Y aquí es donde Spinoza se convierte en una amenaza, no porque sea agresivo, ni por querer destruir la fe de nadie, sino porque propone una fe madura, una relación directa con lo divino, sin intermediarios, una espiritualidad que nace del conocimiento y no de la obediencia. Y eso es para muchas instituciones religiosas inaceptable. Por eso fue excomulgado, por eso fue condenado al silencio, porque su filosofía no necesita templos, ni jerarquías, ni rituales vacíos. Solo necesita una mente abierta, un corazón dispuesto a comprender y una voluntad firme de mirar la realidad tal como es, sin adornos, sin mitos, sin miedo. Imaginen por un momento que eso se convirtiera en una práctica común, que en lugar de enseñar a los niños a temer al infierno, se les enseñara a entender sus emociones, que en lugar de repetir dogmas, se enseñara a investigar, a preguntar, a pensar, que en lugar de inculcar culpa, se enseñara responsabilidad emocional. El mundo sería radicalmente distinto. Y sin embargo eso no es una utopía lejana, está al alcance de cualquiera que se atreva a cuestionar, a mirar la Semana Santa y decir, ¿qué estoy celebrando realmente? ¿Qué historia estoy repitiendo? ¿Qué emoción me domina en este rito? Esa es la propuesta de Spinoza, usar la razón como luz, no para destruir, sino para iluminar, no para negar, sino para comprender, y así tal vez dejar de necesitar mártires, dejar de necesitar sangre, dejar de necesitar una historia de dolor eterno para sentirnos espirituales, porque lo sagrado no está en el sacrificio, está en el entendimiento, en esa chispa que se enciende cuando vemos claro, en ese instante donde la emoción se disuelve y aparece la verdad, una verdad que no necesita altares, porque ya habita en nosotros, que no necesita mandamientos, porque nace de la comprensión profunda de quiénes somos y cómo funcionamos. Esa es la verdadera resurrección, la del pensamiento, la del alma que deja de repetir y empieza a ver, que deja de obedecer ciegamente y empieza a comprender con profundidad. Y solo entonces la Semana Santa puede convertirse en algo más que un rito, puede convertirse en un despertar,
Y al despertar, uno ya no puede volver a dormir del mismo modo, porque la conciencia, una vez encendida, arde con una llama que no se apaga fácilmente. Así también sucede con quienes comienzan a cuestionar lo que por siglos se dio por sagrado. La Semana Santa, con su maquinaria de dolor ritualizado, se vuelve entonces una pregunta abierta. Una invitación a mirar no hacia arriba, esperando redención, sino hacia adentro, buscando comprensión. ¿Qué ocurre cuando dejamos de temer al castigo divino? ¿Qué sucede cuando ya no sentimos que debemos pagar una culpa ancestral con ayunos, lutos y silencios? Lo que sucede es que aparece un nuevo tipo de responsabilidad, mucho más profunda que cualquier confesión o penitencia. La responsabilidad de conocerse a uno mismo. Spinoza sabía que el mayor poder no era el de dominar a otros, ni el de construir imperios, ni siquiera el de influir sobre las masas. El mayor poder es el de conocerse a fondo, de entender las causas que nos mueven, los deseos que nos arrastran, las pasiones que nos ciegan, porque sólo así uno puede empezar a actuar libremente, y eso es precisamente lo que las viejas formas de religiosidad temen, porque una persona libre, que ya no necesita miedo ni promesas para actuar correctamente, no es fácil de manipular, no necesita símbolos impuestos, no teme al castigo eterno, no repite sin comprender. En la visión de Spinoza, la libertad no consiste en hacer lo que se quiere sin consecuencias. La verdadera libertad es comprender por qué queremos lo que queremos, es entender cómo la necesidad gobierna el universo y cómo esa misma necesidad nos atraviesa. No hay espacio para la ilusión del libre albedrío sin causa. Todo está determinado, pero no de manera fatalista, sino de forma inteligible, y al comprender, nos liberamos. Aplicar esto a la Semana Santa implica una revolución. Significa mirar los rituales no como actos piadosos, sino como espejos de una estructura emocional que hemos heredado. La exaltación del sufrimiento, la adoración del martirio, el llanto colectivo, todo forma parte de un ciclo emocional que impide la madurez espiritual. ¿Y si Jesús no vino a sufrir por nosotros, sino a mostrarnos la inutilidad del sufrimiento como camino hacia la verdad? ¿Y si su mensaje no fue muere por fe, sino vive con claridad? ¿Y si lo que hemos celebrado todo este tiempo es una distorsión de lo que realmente importaba? Spinoza nunca necesitó negar la figura de Jesús. Al contrario, lo admiraba como un sabio, un hombre iluminado, un maestro de ética. Pero también afirmaba que su mensaje fue malinterpretado, manipulado, transformado en un sistema dogmático, y esa manipulación alcanzó su clímax en los símbolos de la pasión. La cruz, el látigo, la corona de espinas, todo eso puede verse como símbolos de transformación interna, pero fueron convertidos en instrumentos de control emocional. Nos enseñaron a venerar la herida en lugar de sanar, a repetir el dolor en lugar de entenderlo. Por eso, la Semana Santa necesita ser desenmascarada, no para destruirla, sino para devolverle su potencial transformador, para que deje de ser una dramatización del dolor y se convierta en una meditación sobre el alma humana. Y en esa meditación descubrimos que no necesitamos ser salvados, que no nacimos rotos, que no hay culpa original, que no debemos pagar con dolor por vivir, que la vida no es una prueba impuesta por una autoridad celestial, sino un fenómeno que podemos entender, amar y transformar desde dentro. Esa es una visión radical, no por ser violenta, sino por ser demasiado libre para las estructuras que se alimentan del miedo. Porque ¿qué iglesia puede mantenerse si ya no necesitamos intermediarios? ¿Qué poder se sostiene si cada individuo se convierte en su propio templo? Por eso, Spinoza fue tan temido, porque proponía que cada persona podía ser su propio sacerdote, que cada mente lúcida podía acceder a lo divino sin permisos ni rituales, que el verdadero templo era la razón, y que el verdadero culto era la comprensión de las causas. Volviendo a la Semana Santa, podemos preguntarnos, ¿cuántas generaciones han llorado frente a una imagen sin saber por qué? ¿Cuántas personas han sentido culpa por desear lo que sentían naturalmente? ¿Cuántos niños han sido educados con miedo al castigo en vez de con curiosidad por el mundo? Esa es la herencia emocional de una religiosidad que necesita penitentes, no pensadores. Pero el pensamiento no se puede encarcelar para siempre. Y en cada persona que se atreve a mirar más allá del rito, a cuestionar sin odio, a comprender sin miedo, renace la filosofía de Spinoza, una filosofía que no compite con ninguna fe, porque no es una fe, es un modo de ver el mundo, de sentirlo con claridad, de vivirlo con coherencia. Y en ese modo de vivir la Semana Santa puede sobrevivir, pero transformada,
ya no como espectáculo de culpa, sino como celebración de la conciencia, ya no como reencuentro con el dolor, sino como apertura al entendimiento. Imaginemos por un momento una Semana Santa sin penitentes, pero con filósofos, sin procesiones, pero con diálogos abiertos, sin flagelaciones, pero con encuentros sinceros sobre la muerte, el amor, la compasión y la ética. Imaginemos una espiritualidad donde no hay condenados ni salvadores, solo seres humanos buscando comprender. Eso no sería el fin de lo sagrado, sería su renacimiento. Sería el comienzo de una nueva era espiritual, donde la verdad no se impone, se descubre, donde el dolor no se glorifica, se atraviesa, donde el Dios de la ira es reemplazado por el Dios de la comprensión, ese que no está en el cielo, ni en las iglesias, sino en el corazón de toda causa natural. Y quizás, si nos atrevemos a caminar ese camino, descubramos que no hay nada que temer, que la muerte no es un castigo, sino parte de la necesidad de existir, que la vida no necesita pruebas ni penitencias, solo claridad, y que el mensaje más profundo de cualquier tradición, incluida la cristiana, es este: despierta, conoce, vive con verdad. Pero despertar no es cómodo, y por eso tantos prefieren seguir dormidos. Dormir es repetir lo conocido, lo heredado, lo impuesto. Es participar año tras año en los mismos ritos sin hacerse preguntas. Es aceptar la culpa como parte natural del ser humano. Es creer que alguien más debe sufrir para que uno pueda ser perdonado. Spinoza lo sabía. Sabía que la libertad verdadera no iba a ser aceptada con facilidad, porque implica responsabilidad, y la responsabilidad pesa más que la obediencia. Es más cómodo seguir reglas externas que mirar de frente los propios deseos, los propios miedos, los propios automatismos. Y por eso, durante siglos, las religiones no enseñaron libertad, sino sumisión. Y no hablamos aquí de fe genuina. Esa no necesita estructuras para existir. Hablamos de dogmas, de jerarquías, de mecanismos de control que convirtieron la espiritualidad en un sistema de premios y castigos. La Semana Santa, con sus rituales fijos, sus símbolos cargados de culpa y su narrativa inmóvil, es una expresión clara de ese sistema. Pero ¿qué pasaría si tomáramos esos mismos símbolos y los miráramos con otros ojos? ¿Y si la cruz no fuera un recordatorio del castigo, sino una metáfora del peso que cargamos cuando ignoramos quiénes somos? ¿Y si el sepulcro no fuera la tumba del cuerpo, sino la oscuridad de la inconsciencia? ¿Y si la resurrección no fuera un evento sobrenatural, sino el momento en que una mente comienza a ver con claridad? Spinoza no escribió sobre la Semana Santa, pero su filosofía nos da las herramientas para reinterpretarla, para rescatar lo valioso y dejar atrás lo que oprime, para ver lo sagrado no en el sufrimiento, sino en el entendimiento. Y eso transforma completamente la experiencia espiritual. En lugar de llorar por un sacrificio, podríamos reflexionar sobre por qué necesitamos creer en uno. En lugar de cargar cruces, podríamos soltar las que llevamos dentro. En lugar de mirar al cielo esperando redención, podríamos mirar hacia adentro y reconocer nuestra capacidad de comprender. Esa comprensión no llega de forma mágica, es fruto de la observación constante, del análisis, del autoconocimiento. Y es ahí donde la filosofía se vuelve espiritualidad, cuando deja de ser una teoría abstracta y se convierte en una práctica diaria, una forma de vivir, una manera de relacionarnos con el mundo sin fantasías, pero con profunda conexión. Spinoza no negaba la existencia de lo divino, solo rechazaba la idea de un Dios con emociones humanas, que premia, castiga, se enfurece y cambia de opinión. Su Dios es la totalidad de lo que existe, es la causa de todo, no una persona que decide. Y eso, lejos de alejarnos de lo espiritual, nos invita a vivirlo con más intensidad. Porque si todo es expresión de la divinidad, cada pensamiento, cada emoción, cada fenómeno natural, entonces la espiritualidad no está en las iglesias, está en el acto de pensar con claridad. En cada momento en que logramos comprender por qué sentimos lo que sentimos, ahí está Dios, no como figura externa, sino como sustancia infinita manifestándose a través de nosotros. Y es por eso que la Semana Santa puede ser algo completamente distinto si dejamos de verla con los ojos del miedo. Puede ser una pausa para mirar nuestras emociones, una oportunidad de entender por qué seguimos atados al dolor, un espacio para preguntarnos de qué necesitamos realmente ser liberados. Porque quizá lo que nos mantiene presos no es el pecado, sino la idea del pecado. No es la falta, sino la culpa impuesta. No es la muerte, sino el miedo a vivir con autenticidad. Y si comenzamos a soltar esas ideas, a cuestionarlas con honestidad, entonces empezamos a resucitar, no a la vida eterna prometida por un credo,
sino a la vida real que ya tenemos, pero que aún no entendemos. Spinoza diría que ese es el único milagro posible, ver con claridad. Todo lo demás, la fe sin entendimiento, la obediencia ciega, la repetición vacía, es solo parte del sueño. Un sueño que ha durado siglos y que ha mantenido a millones de personas encadenadas a emociones que no comprenden. Pero la cadena más poderosa no es la externa, es la interna. Es la idea repetida 1000 veces hasta convertirse en verdad incuestionable. Es el dogma disfrazado de tradición. Es el rito que ya no despierta nada, pero que seguimos haciendo porque siempre se ha hecho así. Y por eso cuestionar no es destruir, es amar de una forma más profunda. Porque quien ama la verdad no teme hacer preguntas, no teme mirar a la tradición con ojos nuevos, no teme dejar atrás lo que ya no sirve, aunque haya sido sagrado por siglos. Spinoza no odiaba la religión, solo quería liberarla de la ignorancia, quería devolverle su esencia, la búsqueda de la verdad, y eso, inevitablemente, pasa por desmontar lo que no resiste la luz de la razón. Así también nosotros podemos mirar la Semana Santa como un espejo de nuestra historia emocional, de nuestros miedos colectivos, de nuestras necesidades espirituales aún no resueltas, y también como una puerta que puede llevarnos a una espiritualidad más honesta, más libre, más viva. No es necesario quemar templos ni atacar creencias, basta con pensar, con observar, con hacer silencio no por costumbre, sino para escuchar lo que realmente sentimos, con dejar de repetir frases heredadas y comenzar a construir sentido desde la experiencia. En ese proceso, quizá descubramos que el verdadero mensaje de Jesús, si es que alguna vez existió como figura histórica, no era el de sacrificarse por otros, sino el de vivir con autenticidad, aunque eso implique ser rechazado por el sistema, el de hablar con la verdad, aunque eso moleste, el de no negociar la lucidez por la comodidad. Y eso es profundamente spinoziano, porque también él fue expulsado, también él fue rechazado, también él eligió la coherencia, aunque eso significara vivir en soledad, y sin embargo, su pensamiento sigue vivo, porque la verdad, cuando nace desde la comprensión, no necesita aplausos para existir, solo necesita ser dicha. Así que tal vez, esta Semana Santa, en lugar de repetir lo mismo de siempre, podamos hacer algo distinto, algo tan simple y radical como pensar, como sentir sin miedo, como observar con honestidad, como buscar la verdad no en la sangre, sino en la comprensión, no en la penitencia sino en la libertad. Y en ese acto silencioso, sin procesiones ni rituales, algo empieza a cambiar, no afuera, adentro. Y cuando algo empieza a cambiar dentro de nosotros, el mundo entero parece cambiar también, porque ya no lo miramos con los mismos ojos. Donde antes veíamos culpa, empezamos a ver condicionamientos. Donde antes veíamos castigo divino, ahora vemos causas naturales. Y lo más importante, donde antes nos sentíamos pequeños, ahora comprendemos que somos expresión activa de una totalidad que también piensa y siente a través de nosotros. Esto no es misticismo vacío, es una afirmación radicalmente filosófica. Spinoza nos enseña que no hay separación entre Dios y la naturaleza, entre el alma y el cuerpo, entre lo divino y lo humano. Todo está tejido por las mismas leyes, todo es parte de la misma sustancia infinita. Y por eso, comprendernos a nosotros mismos es también comprender a Dios, no a un Dios que nos observa desde afuera, sino a la realidad misma, desplegándose a través de nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Esa visión transforma por completo la forma en que nos enfrentamos a nuestras emociones más difíciles. El miedo, por ejemplo, deja de ser un castigo o una señal de debilidad y pasa a ser una emoción con causa, algo que podemos observar, comprender y transformar. La culpa también pierde su poder paralizante. Ya no somos malos por sentir lo que sentimos, sino seres humanos sometidos a causas externas e internas que nos condicionan. Y es ahí donde la ética de Spinoza se vuelve profundamente liberadora, porque no nos pide reprimir nuestras emociones ni fingir una santidad imposible, sino entenderlas, mirarlas con la misma claridad con la que un científico observa un fenómeno natural. Y en esa observación, empezar a ver cómo todo encaja, cómo cada deseo tiene una historia, cómo cada miedo tiene una raíz, cómo cada emoción tiene su causa y su efecto. Este tipo de conocimiento no se obtiene en una iglesia, ni se hereda por tradición. Se construye día a día, con honestidad brutal. No basta con repetir mantras ni encender velas. Es necesario mirar de frente nuestra propia ignorancia y tener el coraje de desmontarla,
pedazo a pedazo, así como Spinoza desmontó los dogmas de su época, sin odio, pero con firmeza. Y eso nuevamente nos devuelve a la Semana Santa, porque ¿acaso no hay mayor acto espiritual que liberarnos de lo que nos hace sufrir innecesariamente? ¿Qué sentido tiene repetir rituales que no entendemos? ¿Qué propósito tiene revivir un sacrificio eterno, si ese sacrificio no nos ha hecho más libres, más compasivos, más conscientes? Quizá ha llegado el momento de dejar de sacrificar al pensamiento, de dejar de crucificar a la razón, de dejar de enterrar la libertad en tumbas de costumbre, y empezar a celebrar no la muerte de un cuerpo, sino el nacimiento de una conciencia lúcida, no la sangre de un mártir, sino la claridad de una mente que comienza a despertar. Y para eso no se necesita una religión, solo se necesita una disposición interior, la disposición a mirar el dolor sin adorar el sufrimiento, a mirar la historia sin repetirla, a mirar la tradición sin encadenarse a ella, porque el verdadero respeto al pasado no es la imitación ciega, sino la transformación lúcida. Spinoza jamás pidió que le siguieran como a un profeta, no fundó sectas, no creó rituales, no exigió fe, solo dejó ideas que, como semillas, pueden florecer en quien tenga la valentía de pensar por sí mismo. Y esa es la clave, pensar por uno mismo. No desde el ego, sino desde la comprensión profunda de que somos parte de algo mayor, y que ese algo mayor no nos necesita sometidos, sino despiertos. Imagina por un momento una Semana Santa sin culpa. Una en la que nadie se autoflagela por lo que siente. Una en la que no se predica la condena, sino la comprensión. Una en la que no se venera el sacrificio, sino la claridad. Sería otra celebración. Una celebración de la lucidez, del conocimiento, de la libertad emocional. Sería profundamente transformadora, pero para llegar ahí hace falta romper con siglos de condicionamiento, con siglos en los que nos enseñaron que sufrir era virtud, que callar era obediencia, que pensar era peligroso. Hace falta deshacer los nudos internos que nos atan a una visión infantil del mundo. Hace falta crecer, filosóficamente, espiritualmente, emocionalmente. Spinoza no prometió una salvación después de la muerte. Prometió algo más urgente, la paz interior durante esta vida. Una paz que no depende de milagros ni de castigos evitados, sino del conocimiento claro de las causas que nos afectan. Y ese conocimiento está al alcance de todos. Solo hace falta desearlo con autenticidad, porque, como él mismo dijo, la libertad no consiste en el libre albedrío, sino en entender por qué deseamos lo que deseamos. Y una vez que empezamos a entender eso, el mundo ya no puede seguir siendo el mismo. Las emociones dejan de ser tormentas imprevisibles y se convierten en señales. Las tradiciones dejan de ser cadenas y se convierten en símbolos que podemos resignificar. Y la espiritualidad deja de ser miedo al castigo y se convierte en búsqueda serena de sentido. Así incluso la figura de Jesús, tan central en la Semana Santa, puede ser reinterpretada, no como el sacrificio obligatorio de un Dios ofendido, sino como el ejemplo de alguien que eligió la verdad por encima del confort, que habló sin temor, que vivió sin hipocresía, que enfrentó al sistema no con violencia, sino con coherencia. Esa coherencia fue su verdadera cruz, y también su verdadera resurrección, no porque su cuerpo volviera a la vida, sino porque su mensaje, despojado de dogmas, sigue despertando preguntas esenciales. ¿Vivimos con autenticidad? ¿Pensamos por nosotros mismos? ¿Comprendemos nuestras emociones? ¿Somos verdaderamente libres? Spinoza diría que solo al responder esas preguntas con honestidad empezamos a vivir de verdad. Todo lo demás, los ritos, los símbolos, las celebraciones, puede ser hermoso, pero solo si no reemplaza al pensamiento, solo si no tapa lo que realmente sentimos, solo si no ahoga la razón bajo el peso del miedo. Y tal vez, en ese punto, entendamos lo que realmente significa resucitar, dejar de vivir en automático, dejar de actuar por obligación, dejar de creer sin entender, dejar de repetir lo que otros nos dijeron que era sagrado y empezar a descubrir lo sagrado por cuenta propia, no en altares, sino en la vida misma. Una vida comprendida, sentida, vivida con la claridad que solo la razón libre puede ofrecer. Ahora, si miramos más de cerca la estructura misma de la Semana Santa, podemos comenzar a ver cuán profundamente entrelazada está con las emociones humanas más fundamentales: el sufrimiento, la culpa, la esperanza, la redención. Estos son los grandes pilares sobre los que se erige la narrativa cristiana, pero también lo son sobre los que se sostiene la condición humana misma. Y es aquí donde la filosofía de Spinoza
nos ofrece una revelación clave. El sufrimiento no es algo intrínseco al ser humano, sino el resultado de la ignorancia. Es esta ignorancia, o más específicamente, nuestra incapacidad para comprender las causas de nuestras emociones y acciones, lo que nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento innecesario. Spinoza no entendía el sufrimiento como una parte inevitable de la vida humana, sino como una consecuencia de la falta de conocimiento. La verdadera liberación, según él, no consiste en liberarnos del sufrimiento en un sentido místico o religioso, sino en entender por qué sufrimos. La Semana Santa, entonces, no debería ser solo un recordatorio del sufrimiento de un hombre que vivió hace más de 2000 años, sino una oportunidad para reflexionar sobre nuestro propio sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Qué nos causa este dolor? Y lo más importante, ¿cómo podemos liberarnos de él sin depender de promesas externas de salvación? Spinoza nos enseñaría que la respuesta no está en escapar del sufrimiento, sino en comprender sus causas. El sufrimiento surge cuando nuestras pasiones, nuestros deseos y nuestras emociones nos controlan en lugar de ser comprendidos y gestionados racionalmente. Es por eso que, en lugar de ritualizar la culpa o el sacrificio, deberíamos estar buscando entender la verdadera naturaleza de nuestras emociones. El sufrimiento no es un castigo divino, es el resultado de nuestra ignorancia sobre nosotros mismos. De hecho, uno de los mayores logros de Spinoza fue liberar a la humanidad de la necesidad de ver las emociones como maldiciones o castigos, y en su lugar las presentó como fenómenos naturales que pueden ser entendidos y gestionados. La tristeza, el miedo, la ira, el deseo, todos ellos son parte de la experiencia humana, pero no son inevitables en su forma destructiva. Son el producto de la falta de conocimiento, del no entender las causas que nos impulsan a actuar de una manera u otra. Así, en lugar de ver la Semana Santa como un ritual en el que el sacrificio y el sufrimiento son glorificados, podemos verla como una invitación a la reflexión. Una invitación a preguntarnos, ¿por qué sufrimos tanto? ¿Por qué creemos que necesitamos que alguien sufra por nosotros para ser perdonados? ¿Y por qué nos aferramos a la culpa como si fuera un medio para alcanzar la redención? El hecho es que la culpa no nos redime, sino que nos mantiene atrapados, nos encierra en un ciclo de autodesprecio y de arrepentimiento que no lleva a ninguna parte. Y es precisamente esta visión distorsionada de la culpa lo que Spinoza trata de desmantelar en su filosofía. El pecado, la culpa, el castigo, todo esto son construcciones sociales que al final solo sirven para mantenernos en la oscuridad sobre nuestras verdaderas motivaciones y deseos. Si miramos la historia desde esta perspectiva, podemos ver cuán profundamente la Iglesia, durante siglos, ha aprovechado este ciclo de sufrimiento y culpa. Las instituciones religiosas, lejos de ser agentes de liberación, han perpetuado un sistema en el que la gente vive constantemente con miedo al castigo, miedo al juicio divino, miedo a la muerte. Y todo esto mientras se promete una salvación que nunca llega, salvo en la vida después de la muerte. Spinoza, sin embargo, ofrece un camino diferente. En lugar de vivir bajo el miedo de un Dios vengativo, nos invita a vivir bajo el conocimiento de las leyes naturales que rigen nuestra existencia. En lugar de depender de la fe ciega en una salvación externa, nos invita a depender del entendimiento racional de la realidad, y en lugar de ver la Semana Santa como un recordatorio de nuestro pecado, nos la invita a ver como una oportunidad para liberarnos de la ignorancia que nos condena al sufrimiento. De hecho, si aceptamos el mensaje de Spinoza, la verdadera resurrección no ocurre después de la muerte, sino durante la vida. Resucitar no es volver a la vida de manera sobrenatural, sino despertar a la claridad y al entendimiento profundo de la naturaleza de nuestra existencia. Es dejar atrás las sombras de la ignorancia y comenzar a ver las cosas como realmente son, sin las distorsiones que nos imponen las emociones desbordadas, el miedo o las creencias infundadas. Este despertar es la verdadera redención. Y cuando comenzamos a vivir con esta claridad, dejamos de necesitar el sacrificio de un ser divino para redimirnos. Nos damos cuenta de que ya somos completos, tal como somos, porque todo lo que necesitamos para ser libres está dentro de nosotros mismos. La capacidad de entender, de observar, de reflexionar. La verdadera libertad es comprender nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras acciones, y actuar en consecuencia. Por lo tanto, la Semana Santa puede transformarse en un momento de verdadera reflexión filosófica. En lugar de ser una época de remordimiento, sacrificio y miedo, puede convertirse en una celebración del conocimiento y la comprensión.
una oportunidad para dejar atrás la culpa y empezar a ver con claridad las verdaderas causas de nuestro sufrimiento. Y en ese proceso, podemos encontrar una paz que no depende de la salvación prometida por un Dios externo, sino de la paz interna que nace del entendimiento racional de la realidad. Esta es la promesa de Spinoza, no un futuro incierto lleno de expectativas de salvación, sino una vida llena de claridad, comprensión y libertad. Y eso es lo que realmente nos puede liberar de la oscuridad en la que muchos se encuentran atrapados. No es un milagro que ocurre fuera de nosotros, sino un milagro interno, que solo puede ocurrir cuando decidimos mirar con ojos nuevos, cuando decidimos entender lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros. Al alcanzar esta comprensión profunda de nuestra naturaleza y de las causas que nos afectan, se abre ante nosotros una nueva forma de vivir, una forma que no depende de las imposiciones externas, ni de la obediencia ciega a sistemas religiosos o morales, sino de la autenticidad que brota de la razón. Esta es la verdadera esencia del pensamiento de Spinoza, liberarnos de los grilletes de la ignorancia para abrazar una vida que se basa en el entendimiento racional de nuestra propia existencia. Cuando comenzamos a comprender que todo lo que hacemos, pensamos y sentimos tiene una causa, es cuando comenzamos a liberarnos. La liberación no llega de la mano de un acto divino, ni de la promesa de una vida eterna más allá de la muerte, sino del entendimiento profundo de que nuestras emociones, pensamientos y acciones son parte de un entramado natural que podemos llegar a conocer y, por ende, influenciar. Este conocimiento no tiene que ver con la simple acumulación de datos o información externa. Se trata de un conocimiento profundo de nosotros mismos, de entender cómo operan nuestras pasiones, cómo nuestras decisiones son influenciadas por factores internos y externos, y cómo, al comprender estas fuerzas, podemos vivir de manera más consciente y libre. Es esta visión lo que separa la filosofía de Spinoza de otras tradiciones espirituales o religiosas, que a menudo buscan trascender la realidad material o racional. Spinoza, en cambio, no ve la razón y la naturaleza como algo inferior a lo divino, sino como la misma manifestación de lo divino. Para él, no hay separación entre Dios y la naturaleza, y no hay una naturaleza caída que deba ser redimida por una intervención sobrenatural. Todo lo que existe es una parte de la totalidad, una totalidad que se manifiesta de diversas maneras, pero que siempre sigue las mismas leyes naturales. Es a través del entendimiento de estas leyes que alcanzamos la verdadera libertad. No la libertad para hacer lo que queramos sin consecuencias, sino la libertad de comprender las consecuencias de nuestras acciones y, por lo tanto, de actuar de manera más sabia y menos reactiva. Este es el punto crucial de la ética de Spinoza. No somos libres simplemente porque podamos tomar decisiones, sino porque podemos entender las causas de nuestras decisiones y, al comprenderlas, tenemos el poder de cambiarlas. Y esta es la razón por la cual la Semana Santa, como tradición religiosa, puede ser vista bajo una nueva luz. En lugar de ser un periodo de sufrimiento y sacrificio, puede ser un tiempo de reflexión y autoanálisis. No necesitamos seguir viviendo con la carga de la culpa o el miedo al juicio divino. No necesitamos depender de rituales externos para sentirnos perdonados o redimidos. Lo que necesitamos es entender las causas de nuestra condición humana, entender por qué actuamos como actuamos, por qué sentimos lo que sentimos. Esto no significa que debamos abandonar las tradiciones religiosas o los símbolos. Spinoza nunca abogó por rechazar la religión, sino por comprenderla de una manera más racional. La verdadera espiritualidad para Spinoza no reside en los rituales vacíos, sino en la comprensión profunda de la realidad y de nuestra relación con ella. Y esta comprensión puede coexistir con la religiosidad, siempre y cuando no se convierta en una evasión de la razón. De esta forma, la Semana Santa, lejos de ser un momento de desesperación, puede transformarse en un espacio de revelación. Al reflexionar sobre los eventos que se conmemoran, podemos empezar a comprender que la verdadera redención no está en la crucifixión, sino en el despertar a la realidad tal como es. La figura de Jesús, en lugar de ser vista como un sacrificio divino, puede ser entendida como el símbolo de la conciencia humana, que se enfrenta al sufrimiento y lo supera a través del conocimiento. Este es el verdadero milagro, no la resurrección física de un ser, sino la resurrección de nuestra mente, nuestra capacidad de ver el mundo de manera diferente. Cuando comprendemos las causas detrás de nuestras emociones, cuando dejamos de ser esclavos de la culpa y el miedo, nos liberamos de las cadenas que nos atan a una visión distorsionada de la vida. De esta forma,
La Semana Santa se convierte en un recordatorio de nuestra capacidad de transformación, no solo en un recordatorio de los sacrificios de otros. Y ese es el verdadero mensaje que Spinoza nos invita a descubrir. La libertad no se encuentra en la negación de la naturaleza humana, sino en la comprensión profunda de nuestra propia naturaleza. Es este tipo de libertad la que puede liberarnos del ciclo de sufrimiento que hemos heredado a lo largo de los siglos. La libertad no se trata de escapar de la realidad, sino de comprenderla completamente. Y una vez que comprendemos la realidad, nos damos cuenta de que el sufrimiento no es una condena, sino una oportunidad para aprender, crecer y cambiar. Este es el desafío que nos plantea la filosofía de Spinoza: dejar atrás las viejas creencias, los viejos miedos, las viejas falsas promesas, y empezar a vivir con la claridad que solo el conocimiento verdadero puede brindarnos. En lugar de esperar una salvación que nunca llega, podemos ser nuestros propios salvadores, comprendiendo nuestras emociones, entendiendo nuestras pasiones y actuando con sabiduría. Porque, al final, la verdadera libertad no está en la lucha constante contra la naturaleza, sino en el entendimiento profundo de la naturaleza. Y este entendimiento nos permite vivir no como esclavos del destino, sino como seres conscientes que eligen vivir de acuerdo con lo que realmente somos. Al comprender esta visión, llegamos a la última revelación de la filosofía de Spinoza. La libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino el dominio sobre nuestras propias pasiones y deseos. No se trata de vivir sin reglas o sin límites, sino de comprender las reglas que rigen nuestro comportamiento y aprender a actuar conforme a ellas, de manera racional. En este sentido, la libertad no es un lujo, ni una promesa vacía que se da en el más allá, sino una conquista interna que se logra aquí y ahora. La Semana Santa, entonces, lejos de ser un periodo en el que debemos sacrificarnos o rendirnos a la fatalidad de nuestro sufrimiento, debe ser un momento de introspección y de búsqueda de sabiduría. Al mirar la figura de Cristo, no deberíamos solo recordar su sufrimiento, sino también la lección que su vida y muerte nos enseñan sobre la aceptación, la comprensión y el perdón. Pero, lo más importante, debemos recordar que todo esto no es un sacrificio impuesto por un ser superior, sino una representación de cómo el ser humano puede enfrentar sus propios desafíos y superarlos a través del entendimiento de las causas profundas de su dolor. En este sentido, Spinoza, con su determinismo racional, nos invita a dejar atrás los viejos conceptos de pecado y culpa. El pecado, para él, no es algo inherente al ser humano, sino una construcción social que nos ha sido impuesta para mantener el control sobre nuestras mentes y cuerpos. La culpa, lejos de ser un medio para alcanzar la redención, es una forma de manipulación que nos aleja de la verdadera comprensión de nosotros mismos y de la realidad. Por lo tanto, lo que nos libera no es la promesa de un perdón divino o una salvación a través de un sacrificio externo, sino el conocimiento profundo de nuestra propia naturaleza y la aceptación de que todo lo que experimentamos tiene una causa, una razón. Al comprender las leyes naturales que rigen nuestras emociones y pensamientos, comenzamos a liberarnos de las cadenas invisibles que nos mantienen atrapados en un ciclo constante de sufrimiento y desesperanza. Es este conocimiento el que nos permite vivir de manera más plena y auténtica, sin tener que depender de promesas vacías de salvación. La verdadera liberación no está en el futuro, sino en el presente, en el aquí y el ahora, cuando comenzamos a entender que no somos esclavos de nuestras emociones o circunstancias, sino seres conscientes, capaces de actuar con sabiduría y claridad. Este es el mensaje subyacente de la filosofía de Spinoza y, por extensión, de la Semana Santa vista a través de una nueva perspectiva. La Semana Santa, más que un tiempo de sacrificio, puede ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestras emociones, sobre nuestras pasiones. En lugar de seguir viendo el sufrimiento como algo inevitable o como una carga divina, podemos comenzar a verlo como una oportunidad para el autoconocimiento, para la transformación. Cuando entendemos que nuestro sufrimiento tiene una causa, cuando dejamos de verlo como algo externo y ajeno a nosotros, podemos comenzar a actuar de manera diferente. Dejamos de ser víctimas de nuestra propia ignorancia y pasamos a ser arquitectos de nuestra propia libertad. En lugar de aferrarnos al miedo, la culpa y el sufrimiento, nos liberamos a través de la comprensión y el conocimiento. Es este tipo de libertad el que realmente puede transformar nuestras vidas. No es la libertad de escapar de las dificultades, sino la libertad de comprenderlas y manejarlas con sabiduría.
no es la libertad de evitar el sufrimiento, sino la capacidad de ver el sufrimiento como parte de nuestra experiencia humana, algo que podemos entender, manejar y trascender. Por lo tanto, al mirar la Semana Santa desde la perspectiva de Spinoza, descubrimos una visión más profunda y más liberadora. Ya no es un tiempo de desesperanza, de sacrificio o de culpa, sino un tiempo de reflexión, de autoconocimiento y de entendimiento. Es un momento para recordar que la verdadera redención no se encuentra en la muerte, sino en la vida, no en el sacrificio, sino en el conocimiento. Así que la Semana Santa, lejos de ser un periodo de sufrimiento y desesperación, se convierte en una oportunidad para abrazar el verdadero mensaje de la libertad de entender nuestras emociones, de comprender las causas de nuestras acciones y de vivir de manera más plena y consciente. Esta es la verdadera lección que Spinoza nos ofrece, una lección que puede transformar no solo nuestra visión de la Semana Santa, sino nuestra forma de vivir todos los días. Porque al final, lo que nos redime no es el sacrificio de otro, sino nuestra capacidad para comprender y vivir según las leyes naturales de la existencia. Y esta es la verdadera libertad, vivir en armonía con la naturaleza, con la razón y con nosotros mismos. Esta es la promesa de Spinoza y la invitación que nos hace a todos, despertar a la verdadera libertad que está dentro de nosotros, esperando ser descubierta.